Eva tiene dos vocaciones en la vida. La primera, el ser viajera. Esta oscense anduvo por media Europa aprendiendo idiomas hasta llegar a Roma. Y aquí es donde desarrolla su segunda vocación, ser docente. En la capital italiana ha llegado a convertirse en directora de un colegio con marcado acento aragonés. Eva, ¿qué tal? Hola. Encantado. Mariano. Encantada. Bienvenida al Liceo Español Cervantes de Roma. Tú eres la directora, ¿no? Yo soy la directora, sí. No se puede negar que tú eres oscense, ¿eh? Yo soy del barrio de Santiago. ¿Del barrio de Santiago? De Avenida de los Pirineos, sí. Estos son dos de mis sobrinos y aquí están celebrando el ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca el año pasado a Primera División. Porque tú, ¿cómo llegas de Huesca hasta aquí, hasta Roma? Bueno, pues yo estaba trabajando en Zaragoza, me enteré que el Ministerio de Educación tiene lo que se llama Acción Educativa Española en el exterior y que los que somos funcionarios, docentes, podíamos optar a estas plazas. O sea, que todo profesor de escuela pública puede opositar para este tipo de puestos. Sí, y obtuve esta plaza por 6 años. Estoy en la etapa final, Wow, en la recta final. casi. Sí, me va a dar mucha pena marcharme. Te veo también aquí con Carmen París. Sí, Carmen París estuvo hace un par de meses dando un concierto aquí en Roma y coincidimos. Y luego aquí a la derecha sale Sofía Corredi, que es la mamá de Erasmus. Ah, o sea que esta señora es la que creó el programa Erasmus. Efectivamente. ¿Aquí cuántos alumnos hay? Hay unos 340 alumnos. Tenemos las etapas de infantil, primaria y secundaria. Es como si cogieras cualquier centro educativo de España y tanto continente como contenido lo cogieras y lo pusieras en el centro de la ciudad. ¿Dónde vais, chicos? ¿Van contigo? Vale, perfecto. Ah, que están controlados, que no se están saqueando de clase. Esta es la sala de profesores. Todos son españoles, menos Emma, que es italiana. ¿Hay alguno que sea de Aragón? No, pero mi padre sí que era de Aragón. ¿Sí? ¿De qué parte? De Arén. Mi madre era de Zaragoza, de Tarazona. Bueno, yo estoy pasada por el Manto del Pilar también, ¿eh? Que nos pasaban a todos. Hay más aragoneses por aquí. Ella es Emma, jefa de estudios del liceo, profesora de matemáticas y de Zaragoza. ¿De qué barrio? De la Ribera, del barrio Jesús. También vamos a tener en los próximos días un consejero que va a ser de Aragón también. Pero qué embajada pequeñita tenéis aquí, ¿no? Y no solamente somos nosotros, sino que además tenemos también alumnos, ¿verdad, Mercedes?, que vienen de Zaragoza. ¿De qué barrio? Del centro. Y entonces quiero saludar a todos mis amigos de Aragón y de Zaragoza. Y a mis abuelos. ¿Quieres retroceder 21 siglos? Ven conmigo. ¿Qué pasa aquí? Alfonso, amigo, compañero de trabajo y vicepresidente de los Sotterranei di Roma. ¿Tanta importancia tienen aquí los pasadizos y los acueductos subterráneos? Muchísima. Tú ten en cuenta que todo lo que vemos en superficie lo encontramos en subterráneo. Tenemos el privilegio de que la compañía del agua, la CEA, que es la compañía del agua que gestiona el agua en Roma, nos ha dado un permiso especial para poder entrar en el acueducto Vergine a través de una escalera renacentista. Póntelo, Mariano, vamos a empezar a bajar escaleras. Venga, pero son muy largas estas escaleras. Son 25 metros hacia abajo. De los 11 acueductos que abastecían a la ciudad de Roma, este es el único que queda en funcionamiento. El agua que podéis ver en Fontana de Trevi o la Fuente de la Barcaccia de Bernini en Piazza España llevan el agua de este acueducto. Ah, ya hemos llegado al final de la escalera. Son 118 escalones. Ya nos quedaría sumergirnos en el agua del acueducto. ¿Cómo de largo llega a ser este acueducto? Unos 20 kilómetros. En periodo romano, solamente 1 kilómetro, 400 metros era con arcos. Todo lo demás subterráneo y por eso ha sobrevivido al tiempo. Y Alfonso, mil gracias por enseñarnos este tesoro. Nada, a vosotros porque me encanta traer a la gente aquí que descubra los secretos de Roma y de los acueductos romanos. Pues os he traído a Castel Sant'Angelo. Es conocido porque inicialmente el emperador Adriano lo quiso construir como tumba para él y para su familia. Ha sido también fortaleza, cárcel e incluso refugio de papas. De hecho, hay un pasaje que une Castel Sant'Angelo con el Vaticano. ¿Pero está cerca del Vaticano o qué? Allí lo tenéis a la izquierda. Oye, ¿la gente aquí está haciendo fotos a una gaviota? Hombre, es que estamos muy cerquita del mar, estamos a 20 kilómetros del mar. Yo creo que posan, ya están acostumbradas a que les hagan fotos los turistas. A ver, ¿te atreves a tocarla o no? ¿Te atreves tú? Me da miedo. No me atrevo. ¿Y este río de aquí cuál es? Es el río Tíber, el Tevere, en italiano. Ah, esto viene a ser el Ebro de Roma, ¿no? Efectivamente. Mambo, mambo italiano, mambo.
Estamos en mi barrio, Trastevere. Es un barrio que en los últimos años se ha puesto muy de moda, forma parte ya de los circuitos turísticos, aunque conserva todavía todo el ambiente de la Roma de siempre, del Trastevere de siempre. ¿Este bar cuál es? Este bar es el bar San Calisto. Es famoso por ser uno de los bares más baratos de todo el barrio. Este señor es Marcello, que es el propietario, el dueño. ¿Cuánto tiempo con este bar abierto aquí? 50 anni. ¿Por qué tiene tan decorado de fútbol todo el...? Perché ci piace a noi vedere pallone, Roma, Lazio, altre squadre. ¿Pero qué calcio es mejor, el español o el italiano? Adesso è meglio lo spagnolo. ¿Cuánto cuesta tomarse aquí un café con leche? Cappelletto di €1,10 Que el café vale 0,90 céntimos de euro. Luego tienes debajo diferentes tipos de café que no llegan al euro, euro 10. Esto no lo puedes encontrar prácticamente en Roma. Por aragoneses por el mundo. Venga, a ver cómo está. No me puedo resistir a este tipo de tentaciones. Aragonés y del mundo. ¿Dónde estamos? Estamos en la Academia de España. La Academia de España fue fundada por los Reyes Católicos y hoy en día alberga artistas, no solo españoles, sino también latinoamericanos, que vienen aquí becados durante un año para desarrollar un proyecto artístico que exponen a final de curso. ¿Y esta placa? En la última línea vemos el nombre de José Casado de la Lisal, que fue el autor del cuadro La Campana de Huesca, que está en la Sala de Justicia del Ayuntamiento de Huesca. Ese donde Ramiro II de Aragón corta cabezas a los nobles y las pone en forma de campana, pues José Casado de la Lisal lo pintó aquí en su estudio. Y no solo eso, además fue el primer director de la Academia. Era palentino, no era aragonés, y el segundo sí que fue aragonés de Villanueva de Gállego, que fue Francisco Pradilla. ¿Y este templete de aquí me suena a mí de algo? El Tempieto del Bramante. Este es el que se estudia en todos los libros, donde la leyenda dice que fue martirizado San Pedro. Vamos a asomarnos por aquí. A ver qué hay. ¿Ves ese círculo abajo? Sí, eso es la cripta, ¿no? Pues allí es donde se supone que se apoyó la cruz con la que martirizaron a San Pedro. ¿Y pero a San Pedro cómo lo martirizaron? Boca abajo, a la inversa que a Cristo. Fíjate que está aquí el escudo de los Reyes Católicos. Porque fueron ellos los que mandaron construir este templo, ¿no? Efectivamente, en agradecimiento al nacimiento de su hijo Juan de Aragón. ¿Aquí la gente a qué viene? Aquí la gente viene sobre todo a casarse. Ah, sí, pero ¿Sí? esto es muy pequeñito para poder casarse, ¿no? Sí, se casan en la iglesia de lado, la iglesia de San Pietro y Montorio. Esto es el Tempieto. Os voy a presentar al rector de la iglesia, que es el padre Aniceto. Ah, Aniceto, ¿usted también es español? ¿De dónde? Ribeira de Piquín, cerca de la frontera de Yacolasa, límite con Asturias. ¿Y usted por qué está aquí? Pero llevaba muchos años en la enseñanza y pedí un año sabático, hace ya 14 años. O sea que hasta que me aprueben, yo sigo aquí. ¿Y vienen muchos españoles a casarse por aquí? De todo el mundo, ¿eh? De Australia vinieron al menos ya 3, de California al menos 4, sí. ¿Pero cuántas personas se casan aquí en un año? Bueno, en principio, algunos años llegaron a ser 300. Más que fines de semana. Y 400 incluso. O sea que los números demuestran que Roma es la ciudad del amor. Al menos en este aspecto. Bueno, padre Aniceto, pues sí, que vaya bien y que le esperamos por allí para probar un poquito de la Congrelos. Muy bien, pues los iremos a saborear. Venga, que vaya bien. Hasta siempre. El cielo piano piano qua diventa trasparente, el sole. Bueno, Eva, ¿dónde nos has traído? Está en pleno centro de Roma, ¿eh? Sí. Viven unas 900 personas y es el país más pequeño del mundo. Esto es casi como una ciudad, ¿no? Sí, de hecho dentro puedes encontrar un supermercado, ¿sí? Tienen su propia radio, Radio Vaticana, su propio periódico y tienen hasta estación de tren. Con lo inmensa que es la plaza, ahí en mitad de ella un obelisco. Sí, lo hizo traer el emperador Calígula desde Egipto y además utilizó un barco lleno de lentejas para que en el transporte no se rompiera. O sea que utilizó las lentejas como el plástico de burbujitas. Efectivamente. Yo he visto muchas veces que el Papa se asoma por allí a un balcón, ¿no? Sí, si miramos hacia arriba a la derecha, la parte más alta de ese edificio, la segunda ventana a la izquierda es donde tiene su estudio y desde donde reza el Ángelus. Esta calle es la Vía della Conciliazione. Fue mandada a construir por Mussolini y se llama precisamente Vía della Conciliazione porque es conciliar el Estado Vaticano con el Estado italiano. Pero madre mía, qué cantidad de curas. Disculpen, señores, ¿hacia dónde van? De ver una iglesia del alma del purgatorio y vamos ahora al seminario. Tú español eres, ¿eh? Sí, de Granada. ¿Pero de dónde venís tantos? Porque sois muchos sacerdotes. Somos seminaristas en un seminario. ¿Y cuánto tiempo tiene que estudiar una persona para ser cura? 7 años. ¿Cuántos cursos te quedan? 6 años. 6 años te quedan. 6 años, me queda bastante, o sea que... y el año de noviciado. A mí me quedan 6 porque ya he hecho el de noviciado y estoy en primero de filosofía. ¿Pero tú qué edad tienes? 24 años. Bueno, que vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Os he traído hasta aquí porque durante estos años he tenido la oportunidad de conocer a otros españoles que viven y trabajan aquí. ¿Quiénes son esas personas? Pues son todos los trabajadores de Radio Televisión Española aquí en Roma. Ah, la corresponsalía. La corresponsalía. ¿Está aquí la Vía de la Conciliación? Y vamos para allá que os la quiero enseñar. Se tienen que venir los de aragoneses por el mundo, ¿eh? ¿Qué tal, Lorenzo?
qué bueno. Gracias por Pasad, recibirnos. pasad, por favor. Lorenzo Milá, muchas gracias por recibirnos aragoneses por el mundo. Ay, hombre, encantado. ¿Desde cuándo os conocéis? Pues desde que llegamos, porque Exacto. yo llevo casi 5 años aquí. Aquí los españoles somos los que somos, o sea que nos vamos viendo. ¿Tú cómo llegas hasta Roma, Lorenzo? La corresponsalía de Washington se termina y yo no pensaba venir de corresponsal a Roma, pero se quedó libre esta corresponsalía y a mí me apetecía seguir por el mundo, que es un poco lo que pasa a Eva también. Sí. Cuando conoces otras partes, otras gentes, otra forma de ver tu propio país desde otras perspectivas, ¿no? Es tan atractivo y tienes una sensación de crecer, de hacer amigos nuevos, que hay un momento en la vida que tampoco haces tantos amigos nuevos, ¿no? Sí. Y eso engancha mucho, cuesta mucho volver. Lorenzo, ¿cómo es una corresponsalía? Básicamente una corresponsalía es un lugar en el que se vive como un médico de guardia. Sí, o sea, porque 24 horas 7. Las bicis, importantes. Pero tú vienes en bici aquí. Muchas veces. Y luego, este es mi despacho. Aquí hacemos los directos cuando tenemos prisa. Abrimos aquí, la cámara cierra justo, que no parece que es una ventana, parece que estoy en la calle. Si sacamos la cámara, pues ves dónde estamos. Entonces cuando el papá pasa por aquí, por ejemplo, pues lo vemos, lo saludamos. ¡Francisco! Mira, nos están saludando desde allí. ¡Hola! Aquí está Radio Nacional, pero ojo porque están, no sé si están haciendo un programa corresponsal con un invitado. Muy buenas. ¿Qué tal? Sagrario Ruiz de Apodaca. Sí. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo es vivir en Roma? Al principio es un poco shock. Tardas un año en acostumbrarte y en entender un poco los códigos de los romanos y lidiar con ellos, que no es fácil. Porque ya te digo que una cosa es muy distinta venir de turista y otra de habitante de esta ciudad. ¡Chao! Hasta luego. Adiós. Esta es la parte técnica, digamos. Aquí es donde está Dani, cámara, editor. Estoy haciendo una cosa sobre el nombre de la rosa que va para el telediario de esta noche. ¿Por qué tenéis ahí un chaleco salvavidas? Pues mira, este chaleco lo cogimos en Lesbos, isla de Lesbos en Grecia, porque nosotros, aparte de ser corresponsalía de Italia, también hacemos Grecia, a veces hacemos el norte de África y algunos países así. ¿Ese eres tú? Este soy yo. Cubriendo la noticia. Exacto. Fuimos a hacer todo el drama de los emigrantes que intentaban cruzar desde Turquía a Europa. Era una imagen bastante impactante. Miles de chalecos salvavidas. Oye, que no os he preguntado, ¿habéis estado alguna vez en Aragón o no? Sí, hombre. He estado en Aragón. He pescado en Aragón. Valle de Hecho, Río Aragón Subordán. Y creo que en el Gállego, en la parte alta del Gállego, la parte truchera, también he pescado alguna vez. ¿Y solamente has estado allí para pescar o qué? No, yo recuerdo aquel maravilloso día de las Fuerzas Armadas o la Hispanidad o las dos cosas a la vez, que yo hacía la Milen Marina y tuvimos que pues, estar desfilando y participando en todas las ceremonias delante del Pilar, ahí quieto, con mi lepanto. Descansen, firmes, descansen, cedme. Lo primero, daros las gracias por abrirnos vuestra casa aquí en Roma, que os esperamos pronto por Aragón, ¿vale? Que vaya muy bien, aragoneses. Venga, gracias. Bueno, Eva, ha caído la noche y estamos de vuelta en el Trastevere. ¿Por qué nos has traído aquí? Bueno, porque este es mi territorio. El ambiente familiar, el que la gente te conozca, es lo que tengo en Trastevere. Me recuerdan en ese sentido mucho a mi ciudad y a mi barrio. ¿Qué es lo que se echa de menos del barrio de Santiago? Pues sobre todo a mi familia de Huesca, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia de Zaragoza también. Cuando no estoy con Ricardo, con mi pareja aquí en Zaragoza por trabajo, por su trabajo, pues también le echo de menos a él. Oye, ¿por qué nos has traído hasta este bar? Porque queda aquí con mis amigos. Sí, son mis amigos, mis compañeros de trabajo y la gente con la que me muevo cuando salgo por ahí por las noches. ¿En qué notáis que Eva es de Aragón? Yo noto que es de Aragón desde el año pasado, es fan del Huesca. Antes no sabía qué era. Se le oía. Es envidia, es muy envidioso este chico. ¿Tú cuándo te ves enseñándoles a ellos lo que es Huesca? ¿Cuándo te ves volviendo? Bueno, me queda un año y medio de estar en Roma, entonces cuando vuelva espero hacer una quedada con ellos en mi tierra para enseñarles lo bonita que es. Bueno, pues